Escribe en los comentarios desde qué país nos ves. No olvides suscribirte y darle like al video. Imaginen una pequeña y humilde casa en el norte de Inglaterra, a mediados del siglo XX. El aire está cargado con el olor a enfermedad y té recién hecho. Una mujer, de apariencia amable y devota, cuida a su esposo moribundo con una ternura que podría conmover a cualquiera. Pero en la penumbra de esa habitación, algo es terriblemente incorrecto. La misma mano que ofrece una caricia de consuelo es la que, en secreto, administra el veneno. Esta es la escalofriante historia real de Mary Elizabeth Wilson, la viuda negra del norte. Una mujer que convirtió el sagrado matrimonio en su coto de caza privado, dejando un rastro de 4 maridos y un amante muertos. ¿Era una víctima desesperada o una depredadora maestra del engaño? En el corazón del condado de Durham, a principios del siglo XX, el aire era espeso por el polvo de carbón y las vidas se medían en los turnos que pasaban bajo tierra. Aquí, en el pequeño y austero pueblo minero de Catchgate, en 1908, nació Mary Elizabeth Cassidy. Su mundo no era uno de colores brillantes y promesas fáciles, sino una paleta de grises y negros, dominada por la imponente silueta del pozo de la mina, una bestia de acero que devoraba a los hombres y dictaba el ritmo de la vida y la muerte. Crecer en la sombra de la mina era aprender desde la cuna las duras lecciones de la escasez y la supervivencia. Cada centavo se ganaba con sudor y peligro, y cada comida en la mesa era un triunfo contra la pobreza que acechaba en cada esquina. La joven Mary observaba este mundo con ojos que parecían absorber la oscuridad circundante. No era una niña dada a las risas fáciles. Había en ella una seriedad, una intensidad calculadora que la distinguía de los demás. Mientras otras niñas soñaban con cuentos de hadas, Mary aprendía el lenguaje del pragmatismo brutal. Veía cómo las mujeres de su comunidad se convertían en viudas de la noche a la mañana, cómo las familias se desmoronaban por una explosión de grisú o un derrumbe. La muerte no era una tragedia lejana, sino una vecina constante. Esta exposición temprana a la fragilidad de la vida y a la omnipresencia de la pérdida forjó en su interior un núcleo de acero. El matrimonio, para muchas jóvenes de Catchgate, no era una cuestión de amor romántico, sino la ruta de escape más directa de la casa paterna, un intercambio de una forma de servidumbre por otra. Para Mary era un cálculo, un movimiento estratégico en el tablero de ajedrez de su existencia. No buscaba un príncipe, sino una póliza de seguro andante, una forma de asegurarse de que la sombra de la mina nunca la arrastraría a las profundidades de la miseria que tanto temía. La niña que jugaba en calles cubiertas de hollín estaba aprendiendo a ver a las personas no por lo que eran, sino por lo que podían proporcionarle. Esta fría perspectiva, nacida de la necesidad, se convertiría en la piedra angular de un futuro que nadie podría haber imaginado. En 1926, a la edad de 18 años, Mary Elizabeth Cassidy dio el paso que la sociedad esperaba de ella. Se casó con John Knowles, un trabajador local, un hombre sencillo cuya vida, al igual que la de ella, estaba inextricablemente ligada al destino de la comunidad minera. Su unión no fue una historia de pasión arrebatadora, sino un acuerdo funcional, una alianza contra la precariedad. Se establecieron en una modesta casa adosada, y pronto el hogar se llenó con el sonido de sus hijos. Para cualquier observador externo, los Knowles eran el epítome de la familia trabajadora de la época, luchando, sobreviviendo y encontrando pequeños momentos de normalidad en medio de la rutina implacable. Pasaron casi 3 décadas,
3 décadas de aparente domesticidad, de criar a los hijos, de enfrentar juntos las huelgas, las recesiones y las pequeñas alegrías de la vida cotidiana. John era un hombre constante, predecible. Iba a su trabajo, proveía para su familia y al final del día regresaba a la silla junto al fuego que Mary mantenía encendida. Pero bajo la superficie de esta calma doméstica, las corrientes subterráneas de la ambición y el descontento de Mary comenzaban a agitarse. La vida que tenía no era la vida que deseaba. La seguridad que John le ofrecía se sentía más como una jaula que como un refugio. Entonces, en 1955, después de 29 años de matrimonio, la rutina se rompió de forma abrupta y definitiva. John Knowles murió. El médico de la familia, un hombre acostumbrado a las dolencias y muertes repentinas en una comunidad de salud frágil, certificó la causa como causas naturales. Un fallo gástrico, quizás un problema cardíaco no diagnosticado. Nadie cuestionó el diagnóstico. La muerte, después de todo, era una compañera familiar en estos valles. Mary desempeñó su papel a la perfección. Fue la viuda afligida, la matriarca destrozada, que ahora debía enfrentar el mundo sola. Pero mientras las lágrimas corrían por su rostro en el funeral, un frío cálculo ya estaba en marcha. Poco después del entierro, cobró una modesta póliza de seguro de vida, una suma que, aunque no era una fortuna, representaba una independencia que nunca antes había conocido. La primera tumba estaba sellada, y con ella el primer secreto. La viudez de Mary Elizabeth Knowles duró notablemente poco. El luto, al parecer, no era un estado que le conviniera. Apenas un año después de la muerte de John Knowles, en 1956, Mary contrajo matrimonio de nuevo. Su segundo marido fue John Jack Russell, otro hombre de la localidad, quizás atraído por la imagen de mujer resiliente y necesitada de compañía que Mary proyectaba con tanta maestría. Se mudaron juntos, iniciando un nuevo capítulo que, para Jack, prometía ser un tranquilo otoño de su vida, junto a una esposa atenta. Sin embargo, la tranquilidad nunca llegó. Pronto, la realidad financiera de la nueva pareja comenzó a desmoronarse. Mary, ahora con el apellido Russell, tenía gustos que superaban con creces los ingresos de su marido. Acumularon deudas, una presión constante que se filtraba en cada aspecto de su vida matrimonial. Las discusiones sobre el dinero se volvieron frecuentes, erosionando la fachada de felicidad conyugal. Jack Russell, un hombre que esperaba paz, se encontró atrapado en una espiral de ansiedad financiera y crecientes tensiones domésticas. No era solo la falta de dinero, era la forma en que Mary parecía manejarlo, su aparente indiferencia ante la creciente montaña de facturas sin pagar. A medida que las deudas se ahogaban, la salud de Jack comenzó a deteriorarse de manera alarmante. Sufría de dolores agudos, problemas gástricos severos y una debilidad que los médicos locales no lograban diagnosticar con certeza. Mary, una vez más, asumió el papel de la esposa abnegada, cuidando a su marido enfermo con una dedicación que conmovió a los vecinos. Lo atendía día y noche, preparándole sus comidas y administrándole sus medicinas. Nadie sospechaba que el cuidado que le prodigaba podría ser la causa misma de su sufrimiento. En octubre de 1956, apenas unos meses después de su boda, Jack Russell murió en agonía. El médico, perplejo por la rapidez y la severidad de la enfermedad, lo atribuyó a causas naturales, una vez más. Un sistema digestivo débil, quizás una úlcera perforada. El patrón era inquietantemente similar, pero aún invisible para quienes la rodeaban. Mary, ahora viuda por segunda vez en menos de 2 años,
organizó otro funeral, aceptó las condolencias de la comunidad y, en silencio, procedió a cobrar otra póliza de seguro. Las deudas que habían ahogado su matrimonio estaban a punto de ser saldadas con el precio de una vida. 2 maridos muertos en menos de 2 años. Para la comunidad de County Durham, Mary Elizabeth Russell era una figura trágica, una mujer marcada por una suerte terrible. La veían en la tienda local, vestida de luto, con una expresión de perpetua tristeza grabada en su rostro. Su actuación fue una obra maestra de la manipulación psicológica, diseñada para una audiencia que quería creer en la inocencia y la desgracia. Mary entendía la psicología de su pequeño mundo. Sabía que la simpatía era un escudo impenetrable. Lloraba en los momentos adecuados. Suspiraba con cansancio cuando se le preguntaba cómo estaba, y hablaba en voz baja sobre la crueldad del destino. Los vecinos le ofrecían consuelo, le llevaban guisos calientes y la elogiaban por su increíble fortaleza frente a una adversidad tan implacable. La llamaban la pobre Mary, un apodo que ella cultivaba con esmero. Detrás de esta fachada de dolor, sin embargo, se movía con una eficiencia escalofriante. Las pólizas de seguro de vida de sus maridos, aunque modestas, eran su objetivo principal. Se ocupaba de los trámites con una claridad mental que contradecía su supuesto estado de devastación emocional. El dinero, una vez cobrado, no se usaba para una vida de austero luto, sino para satisfacer los deseos que la habían consumido durante años. Compraba muebles nuevos, ropa y otros lujos que destacaban extrañamente en el contexto de su reciente pérdida. Si alguien notaba la discrepancia entre su dolor público y sus gastos privados, lo atribuían a su intento de seguir adelante, de encontrar pequeñas alegrías en medio de la oscuridad. Nadie se atrevía a sugerir algo más siniestro. En la Inglaterra de la posguerra, una viuda, especialmente una que había perdido a 2 maridos, era una figura que merecía respeto y compasión, no sospecha. La ciencia forense era rudimentaria, y las autopsias no eran una práctica estándar para muertes aparentemente naturales. Mary explotó esta realidad a la perfección. Confiaba en la benevolencia de los médicos de familia, en la solidaridad de la comunidad y en la presunción universal de inocencia. Cada lágrima derramada en público era una pincelada en su retrato de engaño, una imagen cuidadosamente construida de una víctima del destino. Pero este retrato, aunque convincente, ocultaba un rostro de depredadora. Una mujer que había descubierto una fórmula letal para la independencia financiera y que estaba lejos de haber terminado de aplicarla. La muerte de John Wilson, aunque conveniente, dejó a Mary en una posición precaria. La viudez en la Inglaterra de la posguerra no era un estatus deseable para una mujer joven sin medios sustanciales. Su luto, si es que alguna vez fue genuino, fue sorprendentemente breve. La comunidad de Windy Nook apenas había guardado sus condolencias cuando Mary Elizabeth Wilson, ahora de soltera Stephenson otra vez, encontró consuelo en los brazos de otro hombre. Se llamaba John Jack Russell, un trabajador local, un hombre sencillo cuya vida no había estado marcada por la tragedia ni la intriga. Para él, Mary era una viuda digna de compasión, una mujer que merecía una segunda oportunidad en la felicidad. Se casaron en el verano de 1957, tan solo unos meses después del fallecimiento de su primer marido. Este segundo acto en la vida de Mary comenzó con la promesa de una normalidad anhelada. Se mudaron juntos, estableciendo un nuevo hogar. Los vecinos los veían como una pareja cualquiera, reconstruyendo sus vidas
en un mundo que aún se recuperaba de las cicatrices de la guerra. Jack era un hombre robusto, conocido por su buena salud y su ética de trabajo. Nadie podría haber imaginado que su vitalidad se extinguiría tan abruptamente. Pocas semanas después de la boda, la historia comenzó a repetirse con una familiaridad escalofriante. Jack cayó enfermo. Los síntomas eran vagos al principio, pero pronto se intensificaron hasta convertirse en una agonía insoportable. Dolores abdominales agudos, vómitos violentos y un debilitamiento progresivo que lo postró en cama. Mary, una vez más, asumió el papel de la esposa abnegada, cuidando a su marido enfermo. Pero bajo esa fachada de preocupación se movía una corriente oscura y metódica. El médico, al ser llamado, diagnosticó problemas gástricos, una dolencia común. No había razón para sospechar algo más siniestro. El 20 de septiembre de 1957, apenas 2 meses después de su boda, John Russell murió. El certificado de defunción citaba causas naturales. Mary Elizabeth Wilson era viuda por segunda vez en menos de 1 año. La tragedia, para los extraños, parecía perseguirla. Pero para aquellos que miraban más de cerca, un patrón comenzaba a emerger de entre las sombras. La segunda muerte en tan poco tiempo no pasó desapercibida en la cerrada comunidad de Windy Nook. Las puertas se cerraban, pero las lenguas se soltaban. Los susurros comenzaron como un murmullo bajo, una corriente subterránea de chismes y especulaciones que serpenteaba por las calles empedradas. ¿Mala suerte? ¿O algo más? La rapidez con la que la salud de Jack Russell se había deteriorado era alarmante. Hombres que habían trabajado junto a él apenas unas semanas antes recordaban a un compañero fuerte y lleno de vida. Ahora yacía en una tumba prematura. Los detalles de sus últimos días, compartidos en voz baja entre vecinos, pintaban un cuadro perturbador. Hablaban de los gritos de dolor que se escuchaban desde la casa, de la palidez mortal de su rostro, la última vez que fue visto. Y hablaban de Mary. Su comportamiento durante la enfermedad de Jack fue objeto de un intenso escrutinio retrospectivo. Algunos recordaban su aparente calma, una serenidad que parecía fuera de lugar ante el sufrimiento de su esposo. Otros mencionaron su insistencia en preparar personalmente todas sus comidas y bebidas, un acto que en su momento pareció de devoción, pero que ahora adquiría un matiz siniestro. La figura del médico de cabecera fue clave en este engaño. En la década de 1950, los médicos generales estaban sobrecargados de trabajo y a menudo confiaban en los relatos de los familiares. Cuando Mary describía los síntomas de Jack, omitía detalles cruciales y enfatizaba otros, guiando al doctor hacia un diagnóstico de dolencia natural. La idea de que una esposa estuviera envenenando metódicamente a su marido era tan monstruosa, tan ajena a la vida cotidiana, que simplemente no entraba en el ámbito de lo posible. Sin embargo, la duda ya había sido plantada. El apodo, pronunciado al principio en broma y luego con un escalofrío de temor, comenzó a circular. La viuda alegre de Windy Nook. 2 maridos, ambos muertos repentinamente por problemas estomacales. 2 funerales en menos de 1 año. Mary cobró otra pequeña suma del seguro y continuó con su vida, aparentemente impermeable al dolor y a los crecientes rumores que se arremolinaban a su alrededor, como una niebla tóxica. Para comprender la psicología de Mary Elizabeth Wilson, es crucial mirar más allá de las lápidas y seguir el rastro del dinero. Su motivación no era la pasión, el odio o la venganza.
Era algo mucho más frío, más calculador: la codicia. En el contexto de la clase trabajadora de la Inglaterra de la posguerra, la seguridad financiera era una lucha constante. Las sumas que Mary recibió de las pólizas de seguro de vida de sus maridos no la convertían en una mujer rica para los estándares de la aristocracia, pero para alguien de su entorno representaban un cambio de vida. Eran la diferencia entre la miseria y la comodidad, entre la dependencia y la libertad. El patrón era idéntico en ambos casos. Poco después de cada boda, Mary se aseguraba de que existiera una póliza de seguro de vida a nombre de su marido, con ella como única beneficiaria. Eran trámites mundanos, papeleo que pasaba desapercibido en el sistema. Para las compañías de seguros eran pólizas pequeñas, rutinarias. Para Mary eran sentencias de muerte firmadas con tinta. La muerte de John Wilson le proporcionó un primer pago. No fue una fortuna, pero le permitió vivir sin trabajar durante un tiempo, y le dio los medios para presentarse como una viuda atractiva y disponible. Con la muerte de Jack Russell, el beneficio se repitió. Cada transacción era una clase magistral de sangre fría. Días después de enterrar a un marido, Mary se presentaba en la oficina de seguros, vestida de luto, interpretando el papel de la viuda desconsolada que simplemente estaba poniendo sus asuntos en orden. Los empleados, compadecidos, agilizaban los pagos sin hacer preguntas incómodas. Este ciclo reveló la verdadera naturaleza de Mary. Sus maridos no eran compañeros de vida, sino inversiones a corto plazo, con un rendimiento garantizado. El afecto que mostraba, los votos que pronunciaba, eran parte de una estafa macabra. Cada taza de té, cada comida preparada, era un paso más en su plan de negocio. El dinero no era simplemente un extra, era el objetivo final. Con cada pago, su confianza crecía. Había descubierto un método infalible para mejorar su situación económica. Un método que dejaba un rastro de cadáveres, pero que, hasta ahora, no dejaba pruebas. Con el dinero de 2 pólizas de seguro en el bolsillo y los susurros de la comunidad a sus espaldas, una persona prudente podría haberse detenido. Pero Mary Elizabeth Wilson no era prudente. Era audaz, y su apetito por la ganancia fácil no estaba saciado. Su período de duelo por Jack Russell fue, si cabe, aún más corto que el anterior. Pronto, sus ojos se posaron en un nuevo objetivo: Oliver Leonard. Leonard era diferente de sus maridos anteriores. Era un hombre mayor, un jubilado que vivía solo en una casa que poseía. Para Mary, él representaba un premio mayor. No solo una póliza de seguro, sino también la perspectiva de heredar una propiedad. Era un hombre solitario, y la atención de una mujer más joven como Mary fue, sin duda, halagadora. Ella desplegó todo su encanto, presentándose como una mujer desafortunada que solo buscaba la paz y la compañía en sus años venideros. Se casaron en noviembre de 1957, apenas 2 meses después de la muerte de Jack Russell. La boda fue un asunto discreto, pero no lo suficientemente discreto como para evitar que las cejas de toda la comunidad de Windy Nook se arquearan hasta el límite. 3 maridos en poco más de un año. La viuda alegre ahora era vista con abierto recelo y un miedo palpable. Los niños eran apartados cuando ella pasaba, y las conversaciones se detenían abruptamente en su presencia. Mary se mudó a la casa de Oliver, asumiendo el control del hogar y, por supuesto, de sus finanzas. La rutina, ya perfeccionada, se puso en marcha. Primero, la póliza de seguro de vida, debidamente firmada y sellada. Luego, el lento y metódico declive. A los pocos días de la boda,
La salud de Oliver Leonard, hasta entonces robusta para su edad, comenzó a fallar. Los síntomas eran una réplica exacta, un eco fantasmal de los que habían sufrido John Wilson y Jack Russell. Dolores de estómago paralizantes, náuseas y una debilidad que lo consumía día a día. La historia se repetía por tercera vez, bajo el mismo techo, con la misma enfermera y el mismo veneno invisible. El telón estaba a punto de caer en el tercer acto, pero esta vez la audiencia estaba observando mucho más de cerca. En la penumbra de la Inglaterra de la posguerra, donde la vida se reconstruía sobre los cimientos de la austeridad. Las amenazas no siempre llegaban con el estruendo de una bomba. A veces acechaban en silencio, envasadas en latas de colores llamativos y vendidas sin receta en la droguería de la esquina. Este era el mundo del fósforo, un elemento tan común como letal. Utilizado principalmente en venenos para ratas y pesticidas, como el infame Beetle Poison. Era el guardián químico de las despensas y jardines británicos. Una solución barata y eficaz para las plagas, pero también, en las manos equivocadas, una herramienta de asesinato casi perfecta. El veneno de fósforo es un agente de muerte insidioso. Ingerido en pequeñas dosis, sus efectos iniciales imitan una simple indigestión o un malestar gástrico. Dolor abdominal, náuseas, vómitos, síntomas fácilmente atribuibles a una comida en mal estado o a una gripe estomacal, especialmente en una época donde la medicina forense no contaba con las sofisticadas herramientas de hoy. Mary Elizabeth Wilson, una mujer observadora y metódica, comprendía este camuflaje a la perfección. No necesitaba una pistola, cuyo disparo alertaría a los vecinos, ni un cuchillo, que dejaría un rastro de violencia evidente. Su arma elegida era silenciosa, disimulada en una taza de té o mezclada con la comida del día. El fósforo no solo era discreto en su administración, sino también en sus efectos a largo plazo. Atacaba el hígado, causando una necrosis celular masiva que conducía a una ictericia severa y, finalmente, a un fallo hepático fulminante. Para un médico de cabecera de los años 50, el cuadro clínico final se asemejaba trágicamente a una hepatitis aguda o a una cirrosis, diagnósticos que no levantarían sospechas de inmediato. La lata de veneno para escarabajos, guardada en el fondo de un armario, entre productos de limpieza y conservas, se convirtió en el instrumento de su poder. Era la llave que le permitía ejercer un control absoluto sobre la vida y la muerte, un poder que ejercería con una paciencia escalofriante y una frialdad que helaba la sangre. Tras la muerte de su primer marido, John, la vida de Mary Wilson no se detuvo en el luto. La necesidad económica y quizás un profundo vacío emocional la llevaron a tomar inquilinos. Uno de ellos era Oliver Leonard, un hombre trabajador y sin pretensiones que pronto cayó bajo el encanto de su casera. La relación pasó de la cordialidad a la intimidad, y Oliver se convirtió en el amante de Mary, compartiendo su casa, su cama y, sin saberlo, sus últimos días. Para los vecinos de Windy Nook, formaban una pareja estable, un nuevo comienzo para la viuda. Pero bajo la superficie de esta aparente normalidad doméstica, se gestaba una tormenta tóxica. A principios de 1957, Oliver Leonard comenzó a quejarse de agudos dolores de estómago. Mary, en su papel de compañera devota, lo cuidaba solícitamente. Le preparaba caldos, tés calientes y le administraba remedios caseros, mostrándose como un pilar de apoyo en su inexplicable enfermedad. Nadie podía sospechar que cada gesto de cuidado era, en realidad, un acto de envenenamiento.
Los síntomas de Oliver empeoraron drásticamente. Los dolores se volvieron insoportables. Su piel adquirió un tinte amarillento y pálido, y sufría violentos episodios de vómitos. Los médicos que lo visitaron estaban perplejos. Sus dolencias eran vagas, pero progresivamente destructivas. Se barajaron diagnósticos como úlceras o problemas hepáticos graves, pero nada concreto. Mientras tanto, Mary observaba, paciente, cómo el veneno que le administraba en pequeñas y constantes dosis hacía su trabajo. Era un macabro teatro de la crueldad, donde ella era la única actriz consciente del guión. Oliver Leonard murió en agosto de 1957, tras semanas de una agonía atroz. El certificado de defunción citó causas naturales, probablemente un fallo hepático. Mary heredó sus modestas posesiones, incluyendo una póliza de seguro de vida de 50 libras. No era una fortuna, pero para ella, cada muerte representaba un pequeño avance financiero y la eliminación de un obstáculo. El funeral de Oliver fue un asunto sombrío. Mary interpretó el papel de la amante desconsolada a la perfección, recibiendo las condolencias de una comunidad que no tenía motivos para dudar de su dolor. El primer peón había caído y la viuda negra del norte había probado que su método era eficaz y hasta ahora indetectable. El luto por Oliver Leonard apenas había tenido tiempo de asentarse en la pequeña comunidad de Windy Nook, cuando la sombra de la muerte volvió a visitar la puerta de Mary. La rapidez con la que la tragedia golpeó de nuevo fue tan audaz que, en retrospectiva, parece un desafío directo a la lógica y a la suerte. El siguiente en caer fue John Knowles, su segundo marido. Aunque vivían separados, la relación no estaba completamente rota. Los lazos legales y posiblemente financieros aún los unían. John, que había estado relativamente sano, comenzó a visitar a Mary poco después del fallecimiento de Oliver. Quizás fue a ofrecer consuelo, o quizás a discutir asuntos pendientes. Cualquiera que fuera la razón, sus visitas sellaron su destino. A los pocos días de la muerte de Oliver, John Knowles desarrolló una enfermedad repentina y violenta. Los síntomas eran un eco espeluznante de los que habían consumido al amante de Mary. Dolores abdominales atroces, náuseas incontrolables y un rápido deterioro físico. La enfermedad lo postró en cama, y fue Mary, una vez más, quien asumió el papel de enfermera compasiva. Cuidaba de su marido separado con la misma dedicación que había mostrado con su amante, un acto que algunos podrían haber visto como nobleza y perdón. La realidad era mucho más siniestra. Estaba repitiendo su fórmula mortal con una celeridad pasmosa. John Knowles murió apenas 14 días después que Oliver Leonard. Dos hombres, ambos íntimamente ligados a Mary Wilson, muertos por la misma misteriosa y fulminante enfermedad gástrica en el lapso de 2 semanas. En el pub local y en las conversaciones susurradas sobre las vallas del jardín, la coincidencia comenzó a parecer demasiado grande para ser ignorada. La mala suerte de una mujer se estaba transformando en una estadística alarmante. Los dos funerales, celebrados con tan poca diferencia de tiempo, se convirtieron en un espectáculo macabro. Mary, vestida de negro riguroso, aceptaba las condolencias por segunda vez en un mes, su rostro una máscara de dolor impenetrable. Pero bajo el velo de viuda afligida, crecía una peligrosa sensación de invencibilidad. Había desafiado al destino 2 veces y había ganado. La pregunta que flotaba en el aire, aunque nadie se atreviera a formularla en voz alta, era inevitable. ¿Quién sería el siguiente? Para una mujer que acababa de enterrar a 2 hombres en 2 semanas, Mary no perdió el tiempo en lamentos. La vida y sus necesidades
continuaban. Poco después de la muerte de John Knowles, un nuevo hombre entró en su vida: Ernest Wilson. Era un hombre sencillo, quizás solitario, que trabajaba como encargado de una propiedad. Pronto quedó cautivado por la aparente vulnerabilidad y la naturaleza atenta de Mary. Ella, por su parte, vio en él una nueva oportunidad de estabilidad y, por supuesto, un futuro beneficio económico. Su cortejo fue un torbellino. Ignorando las habladurías que comenzaban a arremolinarse a su alrededor como la niebla del norte, se casaron en julio de 1957. Mary Knowles se convirtió en Mary Wilson, adoptando el apellido que la inmortalizaría en la historia del crimen británico. Durante un breve periodo, la pareja pareció disfrutar de una tranquila felicidad conyugal. Se mudaron a una nueva casa en Windy Nook y, para los observadores externos, Mary finalmente había encontrado la paz. Pero la paz en la casa de los Wilson era una fachada frágil, destinada a romperse. El patrón, ahora terriblemente familiar, no tardó en repetirse. Unas semanas después de la boda, Ernest Wilson, un hombre hasta entonces robusto, cayó enfermo. Comenzó con lo de siempre: un malestar estomacal que Mary atribuyó a algo que había comido. Le preparó sus tés especiales, sus caldos reconfortantes, y lo atendió con una solicitud que ocultaba la más fría de las intenciones. Cada taza de té que Ernest bebía era un sorbo más hacia la tumba. El veneno de fósforo, el arma silenciosa de Mary, estaba de nuevo en juego, disuelto en la bebida caliente que su esposa le ofrecía con una sonrisa. La salud de Ernest se deterioró con una rapidez alarmante. Los médicos, una vez más, se encontraron ante un caso desconcertante de gastroenteritis aguda que no respondía a ningún tratamiento. Ernest Wilson murió en octubre de 1957, apenas unos meses después de su boda. Murió en su cama, con su esposa a su lado. Pero esta vez, algo era diferente. La muerte de un tercer hombre, un marido recién casado, en circunstancias idénticas a las de sus predecesores, era más que una tragedia. Era un patrón innegable. El último té amargo de Ernest Wilson no solo acabó con su vida, también disolvió la coartada de Mary. Las sospechas, antes susurros, se convirtieron en un clamor que finalmente llegó a oídos de las autoridades. El juego había terminado. La muerte de Ernest Wilson no trajo consigo el velo del luto para Mary Elizabeth. No hubo lágrimas teatrales ni un período de reclusión respetuosa. En su lugar, se desató un torbellino de actividad pragmática y fría. Apenas unos días después del funeral, mientras la tierra sobre la tumba de Ernest aún estaba fresca, Mary ya estaba en las oficinas del abogado, con los documentos de defunción en mano, lista para reclamar lo que consideraba suyo por derecho. La herencia de Ernest era la más sustanciosa hasta la fecha. No solo heredó el bungalow que habían compartido, una propiedad de valor considerable en la comunidad de Windy Nook, sino también los ahorros de toda una vida de trabajo de Ernest. Y lo más importante, el pago de una póliza de seguro de vida que él, en un acto de confianza fatal, había puesto a su nombre. Para Mary, esto no era un consuelo en su supuesta pena, era el premio gordo, la culminación de su plan más audaz. La comunidad, siempre vigilante, no tardó en notar el cambio. La viuda afligida fue reemplazada por una mujer liberada. Se la veía en las tiendas locales, gastando con una desenvoltura que rayaba en la ostentación. Compraba ropa nueva, muebles, caprichos que una mujer de su clase y en su situación normalmente pospondría. Su alegría era casi palpable, una afrenta directa a la memoria de los hombres que habían perecido a su lado. Cada libra que gastaba estaba manchada,
no solo de la tragedia, sino del fósforo que había disuelto en sus tazas de té. La codicia, que había sido un motor latente en sus matrimonios anteriores, ahora se había convertido en una fuerza voraz e insaciable. El bungalow, los muebles, el dinero en el banco, todo era un monumento a su crueldad. No había un ápice de remordimiento en sus ojos, solo el brillo calculador de quien ha jugado y ganado. Pero mientras ella disfrutaba de los frutos de su crimen, no se percataba de que el precio de su riqueza no se mediría solo en dinero, sino en el creciente murmullo de sospecha que comenzaba a envolver su nombre como una mortaja. En las calles empedradas y las casas adosadas de Windy Nook, la paciencia tiene un límite y la coincidencia, una vida útil muy corta. La muerte de Ernest Wilson fue la gota que colmó el vaso de la sospecha comunitaria. Lo que antes eran susurros discretos en la cola de la panadería o conversaciones a media voz en el pub local, se transformó en una corriente subterránea de indignación y miedo. 3 maridos y un prometido, todos muertos en circunstancias convenientes para una sola mujer. La estadística desafiaba la lógica y la decencia. Los vecinos empezaron a conectar los puntos con una claridad alarmante. Recordaban la extraña enfermedad de Walter, la rápida decadencia de Oliver, y ahora, el súbito final de Ernest. Todos hombres robustos, trabajadores, que cayeron enfermos de repente bajo el cuidado de Mary. El apodo, The Merry Widow of Windy Nook, dejó de ser una broma macabra para convertirse en una acusación velada, pronunciada con una mezcla de temor y repulsión. La actitud descarada de Mary echaba leña al fuego. Su falta de duelo, su rápido reclamo de las herencias y su ostentoso gasto eran un insulto para una comunidad minera acostumbrada a la austeridad y al respeto por los muertos. No se comportaba como una mujer marcada por la tragedia, sino como alguien que se había librado de una carga. Fue entonces cuando el murmullo colectivo encontró una voz. Alguien, o quizás un grupo de personas, decidió que el chisme no era suficiente. La conciencia cívica, o tal vez el simple terror de tener a una posible asesina en serie como vecina, los impulsó a actuar. Una carta anónima, cuidadosamente redactada para detallar la imposible cadena de muertes, fue enviada a la policía de Durham. No era la queja de un entrometido. Era un grito de auxilio, una súplica para que las autoridades miraran más allá de los certificados de defunción firmados por médicos locales, quizás demasiado confiados o sobrecargados de trabajo. La carta aterrizó en el escritorio de un oficial, y con ella, el destino de Mary Elizabeth Wilson quedó sellado. El clamor silencioso del pueblo, finalmente, había atravesado los muros de la indiferencia oficial. El juego había terminado. La carta anónima que llegó a la comisaría de Durham no fue descartada como un simple chisme malintencionado. El oficial que la leyó sintió un escalofrío. La cronología era demasiado precisa, la acusación demasiado grave. Una investigación preliminar y discreta confirmó los hechos básicos. Mary Elizabeth Wilson, nacida Stamp, se había casado 4 veces y sus 3 últimos maridos, junto con un prometido, habían muerto en un lapso de tiempo alarmantemente corto, dejándola cada vez en una mejor posición financiera. Los certificados de defunción hablaban de causas naturales, de dolencias estomacales y fallos cardíacos. Pero el patrón era innegable y profundamente inquietante. La policía local de Durham, aunque competente,
Reconoció de inmediato que estaban ante algo que superaba sus capacidades. Esto no era un crimen pasional o un robo que salió mal. Si las sospechas eran ciertas, se enfrentaban a un caso de envenenamiento en serie, un crimen que requiere una pericia forense y una metodología de investigación de primer nivel. La decisión fue unánime y rápida. Era hora de llamar a los mejores. Era hora de llamar a Scotland Yard. La llegada de los detectives de la Yard a Windy Nook fue como la irrupción de un mundo completamente diferente. Hombres con gabardinas y sombreros de fieltro, de habla metropolitana y modales incisivos, descendieron sobre la pequeña comunidad minera. Su presencia era una señal inequívoca de que las sospechas locales habían alcanzado las más altas esferas de la justicia británica. Liderados por investigadores experimentados, comenzaron a tejer su red con paciencia y método. No hubo interrogatorios estridentes ni arrestos prematuros. Su trabajo era un baile silencioso y metódico. Reexaminaron cada documento, cada certificado de defunción. Entrevistaron a los médicos que habían atendido a los difuntos, buscando cualquier inconsistencia, cualquier duda retrospectiva. Hablaron con los vecinos, transformando los rumores en testimonios jurados. Y mientras tanto, Mary Elizabeth Wilson, la viuda alegre, continuaba con su vida, quizás notando las miradas extrañas, los coches desconocidos, pero sin comprender aún que la danza macabra que ella había dirigido durante años estaba a punto de recibir a dos nuevos y formidables bailarines. Los detectives de Scotland Yard sabían que los testimonios de los vecinos y las sospechas, por fundadas que fueran, no serían suficientes para condenar a Mary Elizabeth Wilson en un tribunal. Necesitaban pruebas irrefutables, una evidencia física que conectara directamente a Mary con las muertes de sus maridos. La respuesta, macabra pero necesaria, yacía bajo tierra. Tras un complejo proceso legal, se emitieron las órdenes de exhumación para los cuerpos de Oliver Leonard y Ernest Wilson, los dos últimos maridos. La noticia recorrió Windy Nook como una descarga eléctrica, confirmando los peores temores de la comunidad. En una fría y gris mañana de otoño, el cementerio local se convirtió en el escenario de un drama sombrío. Bajo la atenta mirada de la policía, que mantenía a raya a los curiosos, un equipo de sepultureros comenzó la lúgubre tarea de devolver a los muertos a la luz. El sonido de las palas contra la tierra húmeda era el único ruido que rompía el silencio tenso. Era un acto de profanación en nombre de la justicia. Cuando los ataúdes fueron finalmente extraídos y abiertos, el eminente patólogo forense, el Dr. Ian Barclay, y su equipo se pusieron a trabajar. La tarea era monumental. Debían analizar los restos descompuestos en busca de rastros de veneno. Una tarea increíblemente difícil, dada la ciencia toxicológica de la época y el tiempo que los cuerpos habían pasado enterrados. La pregunta clave era si el fósforo, el ingrediente activo del veneno para escarabajos que Mary compraba con tanta asiduidad, aún sería detectable. Las muestras de órganos vitales, cabello y uñas fueron cuidadosamente recolectadas y selladas, para luego ser enviadas a un laboratorio forense. Para Mary Wilson, el mundo se había detenido. Su destino ya no estaba en sus manos, sino en las placas de Petri y los tubos de ensayo de un laboratorio a cientos de kilómetros de distancia. La ciencia, fría e imparcial, se enfrentaba a sus mentiras. Los días se convirtieron en una espera agónica para los investigadores. Finalmente, llegó la llamada. Un científico, con voz seria y profesional, comunicó los hallazgos al detective principal.
En los tejidos de ambos hombres, Oliver y Ernest, se habían encontrado cantidades letales de fósforo. La verdad, literalmente, había sido desenterrada. Marzo de 1958. Los fríos muros de los tribunales de Leeds se convierten en el epicentro de una tormenta mediática. El juicio de Mary Elizabeth Wilson ha comenzado y el interés público es voraz. En el banquillo de los acusados no se sienta una figura monstruosa y evidente, sino una mujer de 66 años, de apariencia frágil y vestida de luto riguroso. Su rostro, surcado por las arrugas de una vida aparentemente dura, proyecta la imagen de una abuela, de una viuda perpetua, más que la de una calculadora asesina en serie. Esta disonancia entre su apariencia y los crímenes que se le imputan es el primer acto de una obra macabra. La Fiscalía, liderada por el formidable fiscal general, Sir Reginald Manningham Buller, no pierde tiempo en desmantelar esta fachada de inocencia. En su declaración de apertura, pinta un cuadro metódico y escalofriante. No se trata de una tragedia, argumenta, sino de un patrón de matrimonios breves, muertes súbitas y beneficios económicos inmediatos. El foco del juicio se centra en sus dos últimos maridos, Ernest Wilson y Oliver Leonard, pero la sombra de los dos primeros, John Knowles y John Russell, se cierne pesadamente sobre la sala. Manningham Buller presenta la tesis central. Mary Wilson había descubierto una fórmula letal para la prosperidad, una fórmula que olía a insecticida y se servía en tazas de té. La defensa, por su parte, intenta construir una narrativa alternativa. Presentan a Mary como una mujer sencilla y desafortunada, una víctima de coincidencias crueles y de una investigación policial apresurada que busca un chivo expiatorio. El jurado, compuesto por hombres y mujeres de la época, la observa. ¿Podía esta anciana de aspecto inofensivo ser realmente la mente maestra detrás de 4 muertes calculadas? La sala del tribunal se carga de una tensión palpable. Cada palabra, cada gesto es analizado. El juicio no solo decidirá el destino de Mary Wilson, desvelará la verdad oculta tras décadas de luto y sospecha. La estrategia de la defensa, basada en la compasión y la duda, comienza a desmoronarse bajo el peso aplastante de la evidencia científica. El testimonio del Dr. David Price, patólogo del Ministerio del Interior, es el primer clavo en el ataúd de Mary Wilson. Con una precisión clínica y desapasionada, detalla los hallazgos de las exhumaciones de Ernest Wilson y Oliver Leonard. En los órganos de ambos hombres, conservados por el arsénico del embalsamamiento, se encontraron cantidades letales de fósforo. El Dr. Price explica al jurado que esta sustancia es el ingrediente activo en ciertos venenos para escarabajos, como el de la marca Fosforin. La sala escucha en un silencio sepulcral cómo el veneno corroe los tejidos internos, causando una muerte agónica que imita los síntomas de una dolencia gástrica. La ciencia había hablado, y su veredicto era inequívoco: asesinato. A continuación, el fiscal llama al estrado a una serie de testigos que, uno a uno, tejen una red irrompible alrededor de Mary. Un farmacéutico local testifica haberle vendido a Mary Wilson veneno para escarabajos en múltiples ocasiones, justo antes de las muertes de sus maridos. Los vecinos relatan haberla visto comprar el producto y recuerdan su extraña falta de dolor y su precipitación por organizar los funerales y cobrar las pólizas de seguro. Se presentan los documentos financieros que demuestran cómo la modesta fortuna de Mary se incrementaba sustancialmente con cada viudez. La máscara de la viuda afligida
se resquebraja con cada testimonio. Su calma en el banquillo de los acusados ya no parece la serenidad de la inocencia, sino la fría compostura de una depredadora que ha sido descubierta. La imagen de la abuela frágil se disuelve, reemplazada por la de una mujer metódica y despiadada, que convertía el sagrado sacramento del matrimonio en un mero preludio para el funeral y la herencia. Los argumentos finales resuenan en la tensa atmósfera del tribunal de Leeds. La fiscalía repasa metódicamente el patrón innegable: 4 maridos, 4 muertes prematuras, 4 ganancias financieras. Sir Reginald Manningham Buller describe a Mary no como una mujer desesperada, sino como una empresaria de la muerte, cuyo producto era el veneno y cuya ganancia era la herencia. La defensa, en un último y desesperado intento, apela a la humanidad del jurado, pidiéndoles que miren a la anciana en el banquillo y vean la posibilidad de una terrible coincidencia, no la certeza de un plan malévolo. Luego, el silencio. El juez da sus instrucciones finales y el jurado se retira a deliberar. Las horas se arrastran como una eternidad para los presentes. La vida de Mary Elizabeth Wilson pende de un hilo, suspendida en la decisión de 12 extraños. Finalmente, la puerta se abre y el jurado regresa. Sus rostros son impasibles, solemnes. No miran a la acusada, una señal ominosa en la tradición judicial. El secretario del tribunal se levanta y pregunta al portavoz del jurado: ¿Han llegado a un veredicto? La respuesta es afirmativa. En los cargos de asesinato de Ernest Wilson y Oliver Leonard, ¿cómo encuentran a la acusada? ¿Culpable o no culpable? Una pausa que congela el aire. La voz del portavoz resuena, clara y firme: culpable. Un murmullo ahogado recorre la sala. Mary Wilson no muestra reacción alguna. Su rostro es una máscara de piedra. El juez, cumpliendo con el sombrío ritual, se cubre la cabeza con el gorro negro. Se dirige a Mary y pronuncia las palabras que sellan su destino. Será llevada desde este lugar a una prisión legal y desde allí a un lugar de ejecución, y que allí sea colgada del cuello hasta que muera. La viuda negra del norte, la mujer que había servido la muerte en tazas de té, había sido condenada a la horca. La justicia, aunque tardía, había llegado. Con el veredicto emitido y la sentencia de muerte pronunciada, el drama judicial concluye, pero la pregunta más profunda permanece: ¿por qué? ¿Qué impulsa a una mujer, una esposa y vecina aparentemente normal, a convertirse en una metódica asesina en serie? La psicología de Mary Elizabeth Wilson es tan fascinante como aterradora. A diferencia de muchos asesinos que actúan por impulso, rabia o desviación sexual, los crímenes de Mary eran puramente transaccionales. Operaba con la fría lógica de un contable, donde el matrimonio era una inversión y el asesinato el método para cobrar los dividendos. Su motivación principal era la avaricia, una necesidad insaciable de seguridad financiera y de las pequeñas comodidades que el dinero podía comprar. En la austera Inglaterra de la posguerra, para una mujer de su clase y edad, las opciones eran limitadas. Mary no rompió el techo de cristal. Lo disolvió con veneno. Su perfil encaja perfectamente en el arquetipo de la viuda negra, una asesina paciente que utiliza las relaciones íntimas como coto de caza. Su arma no era la fuerza bruta, sino el engaño y el acceso que le confería su rol de esposa y cuidadora. La confianza, el cuidado y la domesticidad se convirtieron en sus herramientas más letales. No había en ella un sadismo aparente. Las muertes no parecían proporcionarle placer, sino simplemente un medio para un fin. Eran un trámite desagradable en su modelo de negocio. Finalmente,
Su sentencia de muerte fue conmutada por cadena perpetua, un acto de clemencia debido a su edad. Murió en la prisión de Holloway en 1962, llevándose sus secretos más oscuros a la tumba. El legado tóxico de Mary Wilson no es el de una mente criminal brillante, sino el de una banalidad escalofriante. Su historia es un recordatorio sombrío de que el mal no siempre lleva un rostro monstruoso. A veces se esconde detrás de la sonrisa de una vecina y te ofrece una taza de té.